Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es martes 17 de febrero. Es el último día del tiempo ordinario que vamos a meditar. Mañana comienza la Cuaresma, comienzan 40 días de reflexión. Sumamos el Tríduo Pascual, sumamos esos días de pasión, muerte y resurrección de Jesús, y después tenemos 50 días de Pascua. Yo me he dado el permiso, yo sé que ustedes me dan el permiso, de adelantar la Cuaresma con Monseñor Romero. Vamos a estudiar el segundo domingo de la Cuaresma a partir de hoy, aunque la Cuaresma comienza mañana, pero me di el permiso porque sé que confío en ustedes y ustedes confían en mí, porque quiero que ahondemos en cómo mira Monseñor Romero la Cuaresma, para que aprendamos desde un día antes, hoy, antes de que llegue el miércoles. Oigamos a Monseñor. La figura central, queridos hermanos, de esta liturgia de la palabra es un personaje muy querido de todo este pueblo de Dios. Es Cristo transfigurado. Primitivamente la fiesta de la transfiguración era este domingo, el segundo domingo de Cuaresma. Nosotros en San Salvador nos hemos acostumbrado a celebrarlo como el título del Divino Salvador, el 6 de agosto, fiesta que conmemora también el origen de nuestra ciudad. Y así encontramos pues entre nuestra historia más íntima y el Cristo transfigurado del Evangelio de hoy, una relación profunda de fe que nos invita a hacer de la homilía de hoy una convivencia de amor, de esperanza, de fe con el divino Salvador y patrono de nuestra República, el que le dio nombre a El Salvador, el Cristo transfigurado. Él es el que siempre nos habla, porque el Padre nos dio esa recomendación. A Él debéis de escuchar. Y el que predica en esta cátedra, como en todos los púlpitos de las iglesias, no hace otra cosa que ser un eco humilde de esa voz divina y orientadora, Cristo el Maestro. El que predica no hace otra cosa que tomar esa palabra eterna e iluminar con ella nuestras realidades, por donde va peregrinando nuestra historia. Por eso mi preocupación de traer como marco a la palabra de cada domingo la historia de cada semana. Es una historia tan densa la del Salvador, queridos hermanos, que nunca se agota. Cada domingo encontramos hechos que están pidiendo la luz de la palabra del Señor. Y el verdadero cristiano en El Salvador no puede prescindir de estas realidades, a no ser que quiera profesar un cristianismo aéreo, sin realidades en la tierra,
un cristianismo sin compromisos, espiritualista, y así es muy fácil ser cristiano, desencarnado, desentendido de las realidades que vive. Pero vivir ese evangelio que por orden del Padre Eterno tenemos que escuchar de Cristo, a Él escucharle, vivirlo en el marco real de nuestra existencia, eso es lo difícil, eso es lo que crea conflictos, pero es lo que hace auténtica la predicación del Evangelio y la vida de cada cristiano. Cada uno de ustedes, queridos hermanos, tiene su propia historia, la historia de su propia familia, de su propia comunidad. Sería imposible señalar aquí esas historias concretas, pero ese es trabajo íntimo de cada uno. Ilumine sus esperanzas, sus proyectos, sus desilusiones, sus fracasos. Ilumínelos con la palabra de Dios para que viva siempre de fe y de esperanza. Es un nuevo lenguaje el que estamos escuchando ya con Monseñor Romero. Estamos en el segundo domingo del tiempo de la Cuaresma y Monseñor titula esta homilía. Estamos en el 19 de febrero de 1978, segundo domingo de Cuaresma, y todos los segundos domingos de Cuaresma es el domingo de la transfiguración. Monseñor explica precisamente que antes, mucho antes, el segundo domingo de la Cuaresma se celebraba el día de la transfiguración. Pero en el país, en nosotros, hacemos esta fiesta, esta celebración, el día 6 de agosto. Es una fiesta que se ha hecho tradición en el país y le llamamos así la fiesta del colocho. Colocho es Jesús porque le han hecho en la imagen le han hecho el cabello rizado, y aquí al rizado le llamamos colocho. El colocho, Jesús. Lo tratamos como si fuera un amigo nuestro. ¿Vas a ir a ver al colocho? Sí. A ver si el colocho da permiso. Ese es el divino Salvador del mundo, y por eso nos llamamos República de El Salvador, Salvador del mundo. ¿Cómo titula Monseñor esta homilía del 19 de febrero de 1978? Estamos en el segundo domingo de Cuaresma. Lo titula La Iglesia Israel Espiritual. Yo les invito a que le pongamos toda la atención a esta figura de la Iglesia Israel Espiritual, porque Monseñor va a hacer un desglose precisamente de qué tiene que ver la Iglesia con Israel y al revés, qué tiene que ver Israel con la Iglesia. Hace Monseñor una introducción explicando al Cristo resucitado, pero también hace Monseñor una explicación de por qué en la Iglesia hacemos una iluminación de la realidad desde la palabra de Dios. Quiero invitarles a que recuerden una de las cosas débiles de el sacerdote Martín Lutero, porque históricamente la Iglesia viene sustentada en tres grandes elementos: la Sagrada Escritura, la tradición con T mayúscula y el magisterio de la Iglesia. Los tres caminan a la par. Pero Martín Lutero eliminó la tradición y eliminó el magisterio y se quedó sola suscripta, solo la palabra de Dios. Y Monseñor explica: hacemos una iluminación de la realidad desde la Sagrada Escritura, desde la palabra de Dios. Y cuando hacemos el análisis de la realidad desde la palabra de Dios, nos encontramos con que hay cosas que
no están acorde a la palabra de Dios. Y como cristianos católicos y algunos cristianos evangélicos, por hacer un análisis de la realidad, nos metemos en problemas. ¿Pero qué podemos hacer? Tenemos una realidad y tenemos una palabra de Dios. ¿Qué es lo ideal? Que coincida palabra de Dios con realidad. Pero cuando no coincide la palabra de Dios con la realidad, cuando no están a tono, entonces surge la denuncia. No estamos inventando la orilla azul de la vacinica, no, ni el agua azucarada, no, eso ya fue inventado. Estamos diciendo que lo que prevalece siempre es la palabra de Dios. Y el deseo de la iglesia es que la realidad coincida, entone con la palabra de Dios. Pero cuando no entona, surge la palabra profética. Esto no está bien. No es esto lo que dice la palabra de Dios. Y nos metemos en problemas. Claro que hay otros cristianos que no hacen análisis de la realidad. O si se descubre o ellos descubren que no coincide la realidad con la palabra de Dios, pero ellos no anuncian, ellos no denuncian que no coincide la palabra de Dios con la realidad. Y cuando no coincide, entonces la Iglesia Católica es experta en alzar la voz en nombre de la palabra de Dios para que esa realidad cambie. Y no importa que venga un conflicto, lo vivimos, no lo evadimos. No quisiéramos conflictos, pero si el conflicto viene, que Dios nos bendiga. Pero no es culpa de la predicación, no, es culpa de la realidad, porque la realidad debe estar a tono con la palabra de Dios. Y cuando no hay coincidencia, lo sentimos mucho, pero tenemos que denunciar. Claro que hay otras predicaciones que son aéreas, dice Monseñor. No analizan la realidad y si se dan cuenta de algo que no coincide en la realidad, no denuncian, no anuncian, no se meten en conflictos. ¿Y para qué quiero yo eso? ¿Para qué queremos eso nosotros? Si la tarea del cristiano y cristiana es que coincida la palabra de Dios con la realidad, que coincida la realidad con la palabra de Dios, la palabra de Dios no la vamos a cambiar para complacer a la realidad, no, al revés. La palabra de Dios es inamovible, es palabra de Dios, ya está escrita. Lo que debe cambiar es la realidad. Yo no puedo matizar, transformar, peor, manosear la palabra de Dios. No, hombre, mire, si lo que dice allí es más o menos para que usted haga el esfuerzo, no es eso lo que está diciendo la palabra de Dios. Por eso Monseñor Romero dice, todos y todas tenemos una historia. Y qué bonito cuando mi historia ha venido coincidiendo con la palabra de Dios. Ha sido coherente con la palabra de Dios. Pero cuando no lo es, la misma historia se convierte en mi denuncia. Y yo no puedo hacerme loco, yo no puedo desentenderme de la palabra de Dios para que se acomode a mi realidad o para seguir en mi realidad sin que me toque la palabra. Eso no se puede hacer, no se debe hacer. Si hay conflicto, bienvenido el conflicto, pero todo sea por honor a la palabra de Dios. Hoy vamos a dejar en pausa ya la lectura que hemos venido estudiando desde ayer, la lectura de la carta de Santiago. Santiago 1, del 12 al 18, dice lo siguiente. Bienaventurado el hombre que aguanta la prueba, porque si sale airoso, recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman. Cuando alguien se vea tentado, que no diga, es Dios quien me tienta, pues Dios no es tentado por el mal,
y Él no tienta a nadie. A cada uno le tienta su propio deseo. Cuando lo arrastra y lo seduce después el deseo concibe y da a luz el pecado. Y entonces el pecado, cuando madura, engendra muerte. No se engañen, mis queridos hermanos. Todo buen regalo y todo don perfecto viene de arriba, procede del Padre de las luces, en el cual no hay ni alteración ni sombra de mutación. Por propia iniciativa nos engendró con la palabra de la verdad para que seamos como una primicia de sus criaturas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Apenas estamos en el capítulo 1 de los 5 capítulos que son de Santiago y ya estamos metidos en un verdadero problema de concepto. Es que Dios me tentó. No. Es que Dios lo prueba a uno. No, eso no es así. No. La prueba, la tentación viene de nosotros mismos. Santiago no está asumiendo al tentador, Satán, Satanás, el diablo, Lucifer. No, déjelo tranquilo. Que los problemas de tentación no vienen de Dios, sino que vienen de nuestro interior. Los deseos nuestros son los que nos arrastran en la tentación. A cada uno lo tienta su propio deseo. Cuando lo arrastra y lo seduce, y después el deseo concibe y da a luz el pecado, ya es pecador. Ya no solo está tentado, ya es pecador. Y entonces el pecado, cuando madura, engendra muerte. Hay una cadena. ¿Dónde hay que tener cuidado? Cuando llegue la tentación, no culpar a Dios. No. Voy a culparme yo. Yo tengo la culpa. No le echemos la culpa a Satanás. O como Eva, que le echa la culpa. Adán le echa la culpa a Eva y Eva le echa la culpa a la serpiente. No. No busquemos culpables afuera. El culpable está dentro. A cada uno le tienta su propio deseo. Y del deseo pasamos a la tentación. Y de la tentación pasamos al pecado. Y del pecado llegamos a la muerte. ¿Qué tiene que ver Dios con esto? Nada. Él no tiene nada que ver en esto. Es algo natural que tengamos tentación, porque somos humanos y tenemos deseo. No es problema ni pecado tener tentación, no. En el Padre Nuestro decimos, líbranos de la tentación, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En la tentación hay que vivirla, pero vivirla y analizarla como debe ser. La tentación no es culpa de Dios, la tentación es culpa mía, pero yo oro a Dios y digo, no me dejes caer en la tentación, que no salte de la tentación al pecado. No, tentación es normal, caer es un pecado. Podemos tener todos los días 10 tentaciones, pero si la oración está de nuestro lado, si hacemos oración, Padre nuestro, no me dejes caer en la tentación, entonces yo nunca voy a llegar al pecado, porque el pecado me va a llevar a la muerte. Mejor, cada vez que tengo una tentación, yo debo decir, la tentación es culpa de mis deseos. No tiene la culpa Dios, ni el demonio, Lucifer, Satán, no, ni la mujer, ni el hombre, no. Yo, por mi deseo, yo tengo tentación. Pero como soy un hombre de oración, una mujer de oración, entonces yo le digo a Dios, no me dejes caer en la tentación, que no caiga,
que de la tentación no pase. Porque si de la tentación yo salto al pecado, el pecado me va a llevar a la muerte. Tentación, estate quieta. Yo te mando porque saliste de aquí, de mi deseo. Quieta, 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 tentación. El culpable soy yo. Yo soy el causante de la tentación. Líbrame, Señor, de todo mal. No me dejes caer en la tentación. Y la tentación desaparece. Santiago tiene mucho que enseñar. No se engañen, mis queridos hermanos. Todo buen regalo y todo don perfecto viene de arriba. Procede del Padre de las luces, del cual no hay ni alteración ni sombra de mutación. Dios no dice hoy sí y mañana no, ¿no? Dios dice sí y Dios dice no. Pero no hoy sí, mañana no. Hoy no, mañana sí. No, eso no es Dios. Dios es categórico. Sí o no. No hay más o menos. En Dios no hay más o menos. Y la última parte de este trocito de la carta de Santiago es cómo nos vamos a comportar usted y yo. Por propia iniciativa nos engendró con la palabra de la verdad, para que seamos como primicia de sus criaturas. Por propia iniciativa nos engendró, nos hizo hijos. Fue decisión de Él. Yo no le pedí, no. Él tomó la iniciativa. Él dio el primer paso y decidió que yo fuera primicia de todas sus criaturas. Me engendró y somos primicia. Este es el sueño de Santiago, que tomemos conciencia que somos hijos de Dios y como hijos de Dios no valemos un centavo. No hay nada que pueda comprar nuestra vida, nada. Mi vida no tiene precio. Por eso en la teología de la liberación insistimos mucho en que la persona sea tratada como persona, en que nadie, ninguna persona sean tratados como animales, como cosas, como mercancías. No, somos primicia de sus criaturas, primicia de las criaturas de Dios. Somos lo mejor de toda la creación. Anteayer, domingo que dimos el paseo por el Golfo de Fonseca, vimos un delfín. ¡Qué maravilla! Yo, pues si no es lo mismo verlo en la televisión o verlo en un video que verlo en vivo. Podrá ser chiquito y estaba lejos, pero causó una gran emoción. Pero a pesar de que fue tan bonito ver un delfín, nosotros, usted y yo, somos primicia de su creación. Todas sus criaturas no se comparan con nosotros, pero fue iniciativa de Él. Dios no quiso que fueran los caballos, las cebras y los delfines, que fueran hijos suyos, no, son criaturas. Pero usted y yo estamos viviendo una realidad superior a cualquier ente, a cualquier criatura. Nos engendró por pura iniciativa. Fue iniciativa de Él. Nos engendró con la palabra de la verdad. Qué dicha tener un lugar especial por sobre toda la creación. De usted y yo depende. No le eche la culpa al diablo, a Dios, a Satán, no. Ni a la mujer, ni al hombre, no. Ni a los hijos, no. Ni a los presidentes, ni a los... No. Nosotros somos los responsables. Marcos 8, 14 al 21 dice lo siguiente. Jesús volvió a embarcarse hacia la orilla del lago. Los discípulos se habían olvidado de llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les hacía esta recomendación.
estén atentos. Cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían entre sí porque no habían traído pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿a qué viene esa discusión? Porque no tienen pan. ¿Todavía no comprenden ni entienden? Ustedes tienen la mente enceguecida. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿No recuerdan cuántas canastas llenas de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 personas? Ellos les respondieron: 12. Y cuando repartí 7 panes entre 4,000 personas, ¿cuántas canastas llenas de trozos recogieron? Ellos le respondieron: 7. Entonces Jesús les dijo: ¿todavía no comprenden? Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mire, Marcos, recuerde que Marcos tiene una intencionalidad perfecta de que quien lea el Evangelio sea un pagano, y que el pagano, al leer el Evangelio, hay paganos que se están haciendo cristianos, pero para que no se vayan del cristianismo y se vuelvan a ser paganos o vayan detrás de otra religión, el que haya sido Santiago Alfeo, Santiago Zebedeo, Santiago el hermano del Señor, como algunos sostienen, cualquier Santiago o alguien que usó el nombre de Santiago, cuando él escribe este texto, Santiago, está claro. Cuando Jesús engendró, llamó a los apóstoles, los hijos suyos, los hizo conocedores de la verdad, nos engendró en la verdad. Y Marcos supone que el pagano, que está dejando de ser pagano para venirse a ser cristiano, y lea este evangelio de Marcos 8, se dé cuenta que todos, incluido el que está leyendo el evangelio, ya sabe que Jesús es el Hijo de Dios, menos los 12 apóstoles. En el camino Jesús les dice: estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Y aquellos pensando: es que no trajimos pan. Es que esto no es cuestión de pan, ni de panes. Esta es otra cosa. La levadura de los fariseos, ayer lo veíamos en un conflicto con los fariseos, danos una señal. La levadura de los fariseos, la levadura de Herodes, no hace crecer. La levadura de ellos no sirve. La levadura de la que habla Jesús proviene de un nuevo modo de ser. Marcos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Santiago nos motiva a que nos consideremos las primicias de la creación. Nadie se nos compara. Y alguien, un pagano, que ya dejó el paganismo y se hace cristiano, al leer ese texto dice: pero si yo, que soy pagano, sé que Jesús es el Hijo de Dios, ¿cómo estos 12 son tan enceguecidos, tan necios, tan torpes? Yo me doy cuenta. Es que la levadura que trae Jesús no es la misma levadura de los fariseos y de los de Herodes. No es la misma. Hay una gran diferencia. Usted se pregunta: ¿y cuál es la diferencia? ¿Recuerdan cuando multipliqué 5 panes
entre 4,000 personas. ¿Recuerdan cuando compartí 7 panes contra 5,000 personas? ¿Cuántas canastas sobraron? De 4,000, 12. De 7,000, 7. Y no entienden. Y los discípulos, a pesar de esta confrontación que Jesús les hace, se quedan en la luna. ¿De qué nos estás hablando? ¿De qué levadura, Jesús? La de los fariseos, ya sabemos cuál es. La de Herodes, ya sabemos cuál es. La de estos 2 señoritos, fariseos y Herodes, esa levadura no hace crecer. La levadura es para hacer crecer, para ser comestible. Usted mezcla la harina con agua, puede echarle azúcar, sal, lo que usted quiera, manteca. No le ponga levadura y eso en cualquier momento se convierte en una piedra. Échele levadura y aquella masa que era así chiquitita se hace así de grandote. La levadura de Jesús hace crecer. La levadura de los fariseos y de los herodianos, en este caso de Herodes, no hace crecer. Esa nos hace disminuir. Pero es que llevan 1250 años de que salieron de la esclavitud de Egipto. Y no han crecido. Ni los fariseos, ni Herodes y todos sus secuaces. No han crecido. Porque esa levadura de ellos no sirve. La que sirve es la nuestra. Cuando Jesús en Marcos habla de los panes que multiplicó, recuerda que el análisis que nos hizo Gustavo Gutiérrez fue, no es que puso las manos sobre los canastos que tenían 5 pescados, 5 panes y unos 2 pescados, y empezó a hacer la oración y de repente el canasto se rebrincaba. No, eso es Hollywood. No. Jesús, con su levadura, hace que el pueblo crezca. Y la mejor manera de crecer, ¿cuál cree que es la mejor manera de crecer? Compartir. Y todavía no entienden. ¿Cuántos canastos sobraron? 12. ¿Cuántos canastos sobraron? 7. 12 tribus del pueblo de Israel. 7, suficiente. Y todavía no entienden. El fariseo tiene una levadura que no ayuda a crecer. Herodes tiene una levadura que no ayuda, pero la levadura que yo les he traído a ustedes, esta hace crecer. Porque ahora ya no soy egoísta. Porque ahora ya no soy fetichista. Porque ahora ya no le echo la culpa a otros. No. Porque ahora yo entendí que cada cosa, cada bendición que me llega a mis manos, no es mío. Es de todos y de todas. El petróleo no es de Estados Unidos. Es de todos y de todas. Claro. Esta es la levadura de Jesús. La levadura de Jesús nos hace crecer. Olvidamos la primera etapa de la bendición. Dios me bendice a mí y maldice al que está a la par. Dios me bendice a mí y yo comparto algo de lo que Dios me bendice y nace la limosna. No. La levadura de Jesús hace crecer. Y ahora, los que han estado alrededor de Jesús comparten. Ahora entienden de otro modo la bendición. La bendición no es para quedarme con ella. La bendición no es mía. La bendición es de todos y todas. Y yo lo que hago nada más es administrar la bendición. Yo agarro lo que me corresponde y después le doy a los demás lo que les corresponde. Todo es de todos. Pero esa levadura a algunos no les gusta. Prefieren la levadura de los fariseos, la levadura de Herodes, que no hace crecer. Provoca piedras,
provoca corazones duros. En cambio, Jesús, con su levadura, inicia una nueva etapa de la historia, la etapa del compartir. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.